¿No le pusimos la mesa? No. Entonces, todos sabemos que Pablo estaba asolando la iglesia y Pablo estaba en contra de lo que hacíamos en el cristianismo. Y luego sabemos que por medio de una revelación se le apareció Cristo Jesús y ahí fue él transformado directamente por Cristo Jesús, y al cual fue donde fue él tomando su apostolado. Y sabemos todo lo que Pablo, desde que tomó el apostolado y todo su peregrinar como cristiano, sabemos todo que fue perseguido, fue encarcelado, fue pedreado, varias cosas que le pasó a Pablo en su peregrinar como cristiano. ¿Sí? Entonces él dice, y no me sigo avergonzando del evangelio, dice, porque es poder de quién, de Cristo. ¿Sí? Para poder de salvación. Entonces cuando está escribiendo la carta a los romanos, ¿sí? Pablo está escribiendo la carta a los romanos, ¿por qué? Porque si vamos un poquito al contexto de los romanos, en los romanos ellos creían y tenían como señor a los que eran emperadores de ellos, ¿sí? Entonces toda religión que llegara ahí, que estuviera alrededor de ahí en Roma, tenía que hacerle atributo al emperador, ¿sí? Tenía que tomarlo como su señor, ¿sí? Entonces para Roma no había ningún impedimento que ellos siguieran adorando a sus dioses, pero tenían que tener como Dios a un emperador, ¿sí? Pero cuando llegó el cristianismo y cuando se fue creciendo, expandiendo el cristianismo, ¿sí? El cristianismo era algo diferente para ellos, ¿sí? El cristianismo era una amenaza para ellos. ¿Por qué? Porque en el cristianismo no se podía, los cristianos se negaban a darle atributo a un emperador, sino nada más a Cristo y a Cristo que predicaban, ¿sí? Amén. Entonces, cuando ellos seguían predicando, pues los tomaban como, a unos los tomaban como carnívoros, ¿sí? ¿Por qué como carnívoros? Porque cuando hacían la cena del Señor, decían, esta es mi sangre, esta es mi carne, ¿sí? Entonces, pues en los cultos secretos que hacían, porque estaban escondidos cuando hacían sus servicios, por la persecución que había en ese tiempo, todos ellos los tenían como carnívoros, ¿sí? o tenían como vituperados, o los judíos decían, ¿cómo es que un carpintero de un pueblo tal, lo tenían como un pueblo mínimo, va a salir un Dios? Para ellos era una locura eso, para ellos era algo, una blasfemia. Entonces por eso en Roma era muy difícil predicar el evangelio, ¿sí? Y muchos negaban o se avergonzaban de hacer el evangelio, ¿sí? Entonces cuando venimos al versículo 16, que dice, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, el judío y primeramente también al griego. Pablo estaba diciendo que le estaba dando a entender y se estaba poniendo él diciendo, si yo que era un erudito del fariseísmo, ¿sí? Que yo asolaba la iglesia, yo la traía, ¿sí? Y ahora que me cambio, y ahora que Cristo me ha transformado mi vida, ha cambiado mi vida, ha cambiado mi ser, ¿sí? Ahora yo predico el evangelio de Cristo y no me avergüenzo por todo lo que he pasado, sino que sigo adelante, ¿sí? Llevando el evangelio al judío y también al griego. Y si seguimos leyendo, dice, y bueno, ya para no leer un poquito más para abajo, y les da a entender que cuando estén evangelizando van a toparse con todo tipo de gente, ¿sí? Les da a entender toda la naturaleza caída que está delante de él, ¿sí? Que cuando evangelice se va a topar que en el capítulo 20, en el 18, dice, porque la ira de Dios se revela contra la injusticia e iniquidad, que los hombres con injusticia detienen la verdad.
¿Sí? ¿A qué se está refiriendo? Pues que cuando pero iban a que todos los que no sé, los que bueno, el que no se avergonzaba del evangelio se ha, se ha topado con este tipo de gente, con esta naturaleza pecaminosa, que toda la gente que ha estado se ha topado con este tipo de gente que está bajo la ira de Dios. Amén. Bueno, ¿sí me va más o menos entendiendo? Sí, hermano. Okay. Aquí les digo esto, porque nosotros como ahorita como cristianos, hermanos, ¿sí? Desgraciadamente ahorita y desgraciadamente en estos tiempos y ahorita que pocos llevan en el evangelio, ¿sí? Muchos se puede decir que se avergüenzan de llevar el evangelio, y no es en tal forma de que se avergüencen por hacerlo, sino que hay diferentes tipos de cosas que hacen para llevar el evangelio. Ya no lo llevan como tal como es en la Biblia, ¿sí? Ya no lo llevan tal como es, como lo dice en la Biblia, sino que lo llevan conforme a lo que ellos creen y conforme a lo que ellos piensan, ya no conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque empiezan a vituperar el evangelio metiendo cosas que ya no van conforme a la palabra de Dios, ¿sí? ¿Qué es el evangelio de Cristo? Es, como dice en el versículo, dice, el evangelio de Cristo es el único que tiene poder para salvar, ¿sí? Ahora, para que me vayan entendiendo, el evangelio de Cristo es el único que tiene el poder para salvar, ¿sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer unas cosas diferentes a lo que es el evangelio, y cuando tratamos de hacer las cosas diferentes a lo que dice la palabra, estamos vituperando la palabra de Dios, estamos haciendo cosas diferentes a lo que es el evangelio, ¿sí? Pablo, cuando estaba escribiendo aquí, había porque había gente en Roma que no se atreven ya a evangelizar. ¿Por qué? Porque se iban a enfrentar a un mundo donde los iban a vituperar, los iban a insultar, incluso los iban a carcelar, incluso los iban a apedrear. ¿Por qué? Por el evangelio de Cristo. Pablo, dándoles a entender, él dijo, yo no me avergüenzo porque yo he pasado por todo, ¿sí? Y sigo predicando el evangelio porque no me avergüenzo del poder del evangelio de Cristo, porque es el único que tiene salvación, es el único que tiene poder para salvación. Y ahorita, en estos tiempos, hermanos, es increíble ahorita cómo la palabra de Dios ha sido vituperada y cómo ha sido cambiada el evangelio, ¿sí? Esto me ha tocado a mí ver o escuchar, ¿sí? Que hay iglesias que hasta con tal de que vayas a su iglesia te regalan cosas, te regalan una pizza, te regalan una cobija, te regalan cosas para que tú vayas presentándote, para que tú vayas a la iglesia a que tú vayas a la iglesia por algo que no es el evangelio verdadero. ¿Y qué pasa con eso? Que esos creyentes que están yendo a la iglesia no son verdaderamente convertidos y no son verdaderamente convertidos por el poder de Cristo, sí, por el poder del evangelio, ¿sí? Todos, bueno, también hay otro tipo, y ahorita que la iglesia moderna está haciendo otro tipo y que deja completamente afuera de la palabra de Dios, es cuando la misma iglesia te hace una transformación por medio de la oración, ¿sí? ¿Quién ha sido a quién le han hecho una oración para ser salvos? ¿Nadie? Que digan, hermanos, vamos a hacer esta oración para que Dios transforme tu vida. ¿Nadie? ¿Sí? A mí me lo hicieron. ¿Sí? Eso, hermanos, son puntos, ¿sí? que no traen, para que me entiendan, no traen una conversión completa al cristianismo, ¿sí? El punto de llevar regalos, el punto de que una oración pueda cambiar la vida de un creyente, ¿sí? No está llevando al creyente a los pies de Cristo, ¿sí? ¿Qué está haciendo? Que el mismo creyente piense que por una oración o por un regalo él pueda ser salvo, cuando eso no es cierto, ¿verdad?
la salvación tiene que ser por medio de la palabra de Dios. Sí. Hace poquito estaba en la escuela de Isaías, y llegaron unos hermanos ahí a predicar la palabra de Dios. Yo los estaba escuchando, me repartieron, hasta me dieron un folleto, y yo estaba escuchando cómo estaba evangelizando el hermano. Y es triste, hermanos, es triste ver que el evangelio haya sido cambiado por las ideas humanas, y que el evangelio, la palabra de Dios, ya no esté llevándose conforme a lo que es, sino que el mismo hombre ha estado transformando el evangelio conforme a sus propias ideas. ¿Sí? Cuando yo estaba escuchando a estos hermanos que estaban evangelizando, el que estaba hablando, el que estaba evangelizando, estaba diciendo que todo era por sus propias fuerzas. ¿Cómo lo estaba diciendo? Que él buscó de Cristo, que él tomó una decisión, que él fue porque él hizo esa decisión conforme a él dijo. ¿Sí? Hay que dar a entender que el evangelio no es así, hermanos. ¿Sí? El evangelio no transforma a la gente así, hermanos. Cuando nosotros vamos a predicar el evangelio, tiene que ser completamente el testimonio de Cristo. ¿Sí? Nuestro testimonio no vale completamente nada. ¿Sí? Nuestro testimonio no va a cambiar completamente nada a Cristo. ¿Sí? Es Cristo, el testimonio de Cristo, que transforma la vida de las personas. ¿Sí? La palabra de Dios es la que va a transformar la vida de las personas, no nosotros, no nuestro testimonio, no nuestra carne. ¿Sí? La oración no cambia, hermanos. ¿Sí? Una confesión de fe no va a cambiar. ¿Sí? La confesión de fe queda completamente anulada. ¿Sí? Si no hay ninguna palabra de Dios en ese evangelio. ¿Sí? Sí. ¿Por qué te digo esto, hermanos? Porque yo lo he visto, lo he vivido. ¿Sí? Porque desgraciadamente hay iglesias, ¿sí?, que hasta el púlpito lo tienen como un altar. ¿Sí? El púlpito es el púlpito. ¿Sí? El púlpito, puedes pasar aquí, es el púlpito nada más. ¿Sí? Te pueden pasar aquí enfrente y ven enfrente para que ores esta oración de fe que te va a transformar tu vida. ¿Sí? Eso no es, hermanos, ¿sí?, lo que te va a transformar tu vida. Es el evangelio de Cristo, porque dice la palabra que es poder de Dios para salvación. Si nosotros como cristianos no sabemos o no tenemos la idea, esta es la palabra de Dios para que salga. Tenemos que redarguir a los pobres. El pasar aquí enfrente no te dice nada que te vas a cambiar, que te va a cambiar tu vida. El que pasar aquí enfrente, hincarte y pedir perdón por tus pecados no va a pasar nada, sino es cuando completamente entras en oración completamente con Cristo y te rindes a tus pies por medio del evangelio de Cristo. ¿Sí? No hay otro, hermano. ¿Sí? El que tú pasas aquí y pidas perdón 5 minutos, no es así, porque es Cristo. Tiene que ser Cristo. Tenemos que orar para rendir culto a nuestro Dios y pedir perdón por nuestro pecado. Nada más es una oración de 5 minutos. Tiene que ser una oración ferviente y una hora, orando completamente a Dios. ¿Por qué? Porque es la única manera que podemos pedir perdón a nuestros pecados, pero a solas y delante de Dios. Cuando nosotros evangelicemos, hermanos, tiene que ser el evangelio de Cristo. ¿Sí? Tiene que ser el poder de Dios en nuestra vida, tiene que ser el poder de Dios entrando en esa vida. ¿Sí? No nuestras ideas, no lo que yo creo o lo que yo pienso, sino es el poder de Dios entrando en la vida de la persona. ¿Cómo es entrar el poder de Dios en la persona? Cuando nosotros evangelizamos y damos testimonio de Cristo. ¿Sí? Vamos a ir a un ejemplo muy claro y algo que Pablo tenía muy claro y le exhorta a esta iglesia. Le exhorta al punto de que porque ellos ya siendo cristianos
o según cristianos, llegaron otras personas y les predicaron otro evangelio diferente. Y ellos se dejaron guiar por esas personas que estaban evangelizando ese evangelio diferente. Vamos a ir a Gálatas, capítulo 1. Ok, capítulo 1, versículo 6. Ok, versículo 7. Vamos a leer hasta el versículo 8, 9. Dice Gálatas capítulo 1, versículo 6, dice: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis atravesado del que nos llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. O no que hay otro, sino que algunos de los que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros y un ángel del cielo de predicar otro evangelio del que hemos predicado sea anatema. Como antes hemos dicho, así ahora digo otra vez, si alguno os predicare otro evangelio del que habéis recibido sea anatema. ¿Sí? ¿Qué estaba pasando aquí? Pues que los Gálatas, ya Pablo había levantado esa iglesia, la había dejado con las firmes creencias de que Cristo era la salvación y que Cristo era el Señor de señores. Ya les había predicado. Pero cuando Pablo se retira, llegan otros judaizantes que según eso eran cristianos y empiezan a meterle otras ideas, dejando a Cristo afuera, ¿sí? Predicándoles otro tipo de, se puede decir que aquí dice que otro tipo de evangelio, que no es otro tipo de evangelio, simplemente me estaba metiendo otras ideas, otras costumbres. Entonces Pablo se les empieza a exhortar, ¿sí? Que cómo es posible que ya habiéndolo creído en la fe y en la gracia que Cristo él les había predicado, cómo es posible que se dejaran persuadir por otro evangelio. ¿Sí? Lo mismo pasa con nosotros, hermanos. ¿Sí? Hay iglesias, hay hermanos que pues tenemos que ser oyentes y fervientes de lo que estamos escuchando y que es lo que nos están hablando. ¿Sí? Si no es el evangelio de Cristo, si no es conforme a la palabra de Dios, ay hermano, pero es que nomás dijo una pequeña cosita esa pequeña cosita ya es desviarse de la palabra de Dios, ¿sí? Porque está metiendo cosas que son diferentes a lo que es la palabra de Dios, ¿sí? Cualquier minuta que se lleve, con cualquier desvío mínimo que se lleve, ya es anatema. ¿Qué quiere decir anatema? Que es maldito, ¿sí? Porque no puede estar vituperando la palabra de Dios o el evangelio de Cristo. ¿Qué pasa? ¿Cómo nos damos cuenta cuando el evangelio no es de Cristo? Cuando las personas han sido engañadas completamente, ¿sí? Cuando no conocen verdaderamente el evangelio de Cristo, ¿sí? Cuando no saben qué es la gracia, ¿sí? Cuando piensan que la salvación es por obras, ¿sí? Cuando piensan que soy yo, es mi esfuerzo más la salvación de Cristo, ¿sí? Toda religión nos llevan a las obras, menos en el cristianismo. El cristianismo es por gracia, ¿sí? Todos nosotros, todo es por gracia, ¿sí? Entonces, hermano, pues ya ahorita es triste que el evangelio, ¿sí?, se esté vituperando por hermanos que según eso, siendo cristianos, estén engañando a las personas. Y peor tantito, que cuántos hermanos en esas iglesias creyendo ser cristianos no lo son. ¿Por qué? Porque se está predicando un evangelio diferente, conforme a la que no es la palabra de Dios. O sea, la palabra debe ser 100% en Cristo Jesús. El falso evangelio simplemente es
es un evangelio que agrada a los hombres. Un evangelio que es simplemente agradar y se puede decir y sobar la conciencia de los hombres, porque no está llevando el evangelio de Cristo. ¿Sí? Engaña, sí engaña. ¿Por qué? Porque no está llevando la verdadera doctrina de la gracia, ni la verdadera doctrina de la salvación y el poder de Dios. ¿Por qué engaña? Porque no está llevando a los pies a los creyentes, sino está llevando a una falsa doctrina que no viene conforme a la palabra de Dios. ¿Sí? Y por último, pues esa persona es un anatema, ¿sí? El que está predicando ese tipo de evangelio. ¿Sí? En cambio, el evangelio verdadero te lleva a Cristo por medio de la fe. ¿Sí? Tiene el poder para salvar. ¿Sí? A cualquier persona que cree que tiene el poder para salvar es por medio de la fe en Cristo. ¿Sí? Cuando ese evangelio llega a nuestras vidas, cuando ese evangelio transforma nuestra vida, empezamos a tener fe en Cristo Jesús. Cambia su naturaleza, transforma la vida del hombre. ¿Sí? Transforma y cambia su naturaleza. ¿Sí? Ya no vive como antes, empieza a transformar su vida, una nueva vida en Cristo. Y ya no somos esclavos del pecado. El evangelio tiene el poder de librarnos del pecado. ¿Sí? Ya no estamos esclavos de esa esclavitud. En Cristo Jesús nos libera. ¿Sí? Entonces, hermano, el evangelio tiene que ser completamente, bíblicamente, enteramente. No hay otro poder, no hay otro evangelio, no hay nada, simplemente es Cristo Jesús. Muchas veces podemos caer en que nos avergonzamos, pero hermanos, yo cuando evangelizaba, ¿sí? Muchas veces se reían de lo que nosotros decíamos. Muchas veces nos cerraban la puerta. ¿Sí? En el centro, cuando íbamos a evangelizar al centro, nos gritaban. ¿Sí? Había una forma de que nosotros evangelizábamos, ¿sí? Y a veces nos poníamos unos carteles en la espalda, ¿sí? Y nos poníamos una leyenda bíblica, ¿sí? Un versículo bíblico. ¿Sí? Y nunca faltaba el que se burlaba de la palabra. Pero tenemos que sentirnos nosotros orgullosos porque nosotros estamos llevando la palabra de Dios. ¿Sí? Vamos a topar todo tipo de personas, vamos a topar con cada persona que nos va a vituperar. ¿Sí? Vamos a toparnos con cualquier gente que nos va a querer hasta agredir. ¿Sí? Pero es el evangelio que tenemos que llevar. A eso fuimos llamados, no a avergonzarnos, sino a llevar la palabra de Dios. ¿Sí? Porque el mundo de afuera está completamente enterrado en sus pecados. Él es el esclavo del pecado, ¿sí? Un hijo de Satanás. Y nosotros tenemos que llevar el evangelio a toda criatura, ¿sí? Porque es el poder de Dios para salvación. ¿Sí? Entonces, nosotros como cristianos no debemos de avergonzarnos de la palabra de Dios. En la escuela, en el trabajo, ¿sí? En la calle, con tu vecino, por cualquiera tenemos que estar llevando la palabra de Dios, pero como es la palabra de Dios, ¿sí? No tratando de agradar al hombre, sino agradar a Dios conforme a lo que es la palabra de Dios, el mismo evangelio de Cristo, ¿sí? Porque Pablo mismo lo dice, porque es poder de Dios para salvación. ¿Sí? Acuérdense de eso siempre que estén predicando, la palabra es poder de Dios. Nosotros no podemos cambiar a la gente, es Cristo. ¿Sí? Por eso cuando el falso evangelio habla y que dice cosas de su propia mente, es la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios es la que tiene poder. ¿Sí? Otra anécdota, cuando predicamos, también llegamos a predicar en las orugas. Nos subimos en las orugas. Quizá ese evangelio que nosotros predicamos no era el correcto, pero nosotros queríamos que era el correcto. ¿Sí? Pero lo que voy, hermanos, que hay que hacerlo con gozo. ¿Sí? Nosotros nos gozamos creyendo que era el evangelio correcto. Yo sé que no era un evangelio correcto, pero nos gozábamos cuando íbamos a hacerlo correcto. Pero más que ahora que sabemos que
El Evangelio es el Evangelio de Cristo, es el que tenemos que llevar, digamos, con más fuerza tenemos que hacer y gozarnos y llevar el Evangelio a toda persona perdida, a toda persona perdida y gozarnos cada vez. Yo me acuerdo cuando iba a los evangelios, pues se siente esa adrenalina, ¿sí? Y más cuando te subes a las orugas, porque ya llevas ahí enfrente estás hablando ya casi de tú por tú con las personas, ¿sí? Y el predicarles el evangelio y que toda la persona te juzgue o se voltee para otro lado cuando le repartes el folleto, ¿sí? El que la persona te haga la cara, ¿sí? Porque o sea, vas a pasar muchas cosas, pero eso ya está, pues, eso ya está profetizado, que va a haber muchas cosas que vamos a pasar, ¿sí? Pablo lo pasó, ¿sí? Pablo fue apedreado, ¿sí? Huía también porque a veces lo querían matar, fue encarcelado, ¿sí? Y sin embargo se seguía gozando predicando el evangelio de Cristo, ¿sí? Dice, no me avergüenzo, yo sigo predicando el evangelio, ¿sí? Porque es poder de Dios, ¿sí? Y igual nosotros, hermanos, yo los animo a que sigan predicando, que prediquen el evangelio, ¿sí? Pero conforme a la palabra de Dios, como lo que es, ¿sí? El evangelio de Cristo, ¿sí? El ir a las calles y estar hablándole a la gente, pararte en el mercadito también, ir a cantarles y irles, llevarles la palabra de Dios, ¿sí? El dar el testimonio de Cristo, ¿sí? Es algo que después cuando terminas quedas satisfecho de lo que estás haciendo, porque no es algo sobrenatural lo que sientes cuando tú evangelizas y terminas de evangelizar. Al principio sí, como todo ser humano sientes lucha, ¿sí? Sientes lucha de evangelizar, ¿sí? Pero es la carne la que se revela. Pero cuando tú lo haces y lo haces con gozo, ¿sí? Ya cuando terminas sientes un gozo, sientes una paz, ¿sí? Te sientes emocionado porque lo has hecho para Cristo, ¿sí? Porque eso fuimos llamados, ¿sí? A evangelizar, ¿sí? ¿Sí? Porque Mateo dice que ir y hacer discípulos, ¿sí? Porque es un mandamiento, ¿no?, que nos ha dejado, y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Eso es lo que tenemos nosotros como cristianos que hacer, evangelizar a toda persona, a toda criatura, ¿sí? A todo pecado. Amén. En conclusión, hermano, sé un poquito de tema corto, pero yo lo que les quería dar a entender que nosotros como cristianos, ¿sí? Y a pesar de que habrá muchas doctrinas, muchos cristianos que están llevando otro tipo de evangelio, nosotros tenemos la verdadera doctrina. ¿Por qué sabemos que es la verdadera? Porque siempre hablamos de Cristo, ¿sí? Porque cuando evangelizamos tiene que ser Cristo completamente. Si no está Cristo en nuestro evangelismo, en vano va a ser esa predicación, ese evangelismo. Tiene que ser Cristo, la vida de Cristo, ¿sí? Tiene que ser la fuerza de Cristo en nuestras vidas. ¿Cómo va a ser? Mediante la palabra de Dios, ¿sí? No llevando nuestra propia mente, no tratando de llevar nuestras propias fuerzas, sino es Cristo el que pone en nosotros ese querer como la ciudad, ¿sí? Y evangelizar conforme a la palabra de Dios, ¿sí? Es triste ver a muchos hermanos que están engañados, que creyendo que son cristianos no lo son, porque no me hicieron una confesión de fe, ¿sí? A mí como testimonio a mí me ha tocado ver que hacen una confesión de fe y ya después ya no vuelves a ver al hermano o al que según se convirtió, si es que fue hermano. ¿Por qué? Porque la convicción, porque no tuvo esa convicción de fe en él, ¿sí? Amén. Entonces, hermanos, los animo a que sigan evangelizando, sigan llevando la palabra de Dios, pero como debe ser, conforme a la palabra de Dios. Recuerde que por el evangelio es el poder de Dios para la salvación. No hay otra forma, no hay otro método, sino es la palabra de Dios, el evangelio conforme a la palabra de Dios. Solo Cristo es el que puede transformar vidas, es la palabra de Dios. Nosotros nos toca llevar eso, nos toca ir por el perdido, ir por el que está extraviado y llevar la palabra de Dios.
¿Va a ser salvo o no? Nosotros no sabemos, pero a nosotros nos toca ¿qué? Llevar el evangelio. Vamos a ser vituperados, sí, muchas veces vamos a ser vituperados, hasta nos van a agredir en la calle, ¿sí? Nos van a perseguir. Bueno, aquí ahorita todavía nos persiguen, pero va a llegar en tiempos que van a perseguir a los cristianos, ¿sí? Pero todo conforme a la palabra de Dios. Entonces, hermanos, anímense a seguir evangelizando, ¿sí? Anímense a llevar la palabra de Dios. Yo, ahora que llegamos un proyecto con el pastor, hacer un trabajo para ir evangelizando los domingos, porque eso fuimos llevar. ¿Quién se atrevería a evangelizarlos en el mercadito? ¿Quién se anima? ¿Por qué? No tiene nada más, simplemente es llevar la palabra de Dios. Y vas a ver muchas bendiciones cuando llevas la palabra de Dios, cuando la persona se queda completamente completamente atenta a lo que le estás diciendo. Si nomás te recibe el folleto, gloria a Dios, pero el chiste es ir y ganar almas. Amén. O ir a las orugas a evangelizar, ¿quién se atrevería? Ir al centro a evangelizar. De ahí venimos. Amén. Tenemos que evangelizar en todo momento y en todo tiempo, ¿verdad? Entonces, hermanos, los animo, sigan evangelizando, ¿sí? Acuérdense que el poder de Dios está en el evangelio para transformar vidas. No hay otro evangelio sin nada más el evangelio de Cristo. Amén. Así es, no avergonzarnos, porque vamos a dar cuentas delante de Dios. Hay un versículo que dice Cristo: el que se avergüenza de mí, yo me avergonzaré delante de mi Padre. Entonces, a eso fuimos llamados a evangelizar y a llevar el evangelio de Cristo a toda persona, a toda criatura. Amén. Amén. Ah, okay.